En este episodio de Tiburones de Fintuit recibimos a Santiago Sánchez, economista y profesor de la Universidad Católica de Ávila, para hablar de la situación de la economía española. Analizamos los puntos más candentes por los que pasa la deuda española, los niveles de paro, analizamos los niveles de pobreza, el sistema de pensiones, los niveles impositivos y como joya de la corona, Santiago nos indicará ¿qué debería de hacer un joven actualmente para mejorar y progresar hacia un futuro mejor en España? Déjanos tu comentario y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí viene una sesión de análisis que no te puedes perder. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Tiburones de Fintuit. En esta ocasión tenemos con nosotros a Santiago Sánchez. Santiago Sánchez es economista y profesor de la Universidad Católica de Ávila, también colaborador de Libre Mercado del grupo Libertad Digital y colabora también con medios como Capital Radio y El Español. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues nada, encantado. Muchísimas gracias por invitarme a compartir un rato contigo y con todos aquellos que nos vean y que nos escuchen. Y vamos, fantástico, fantástico compartir un rato contigo charlando sobre economía. Muy bien, yo creo que va a ser una charla súper divertida y divulgativa porque vamos a ver cuál es la situación de España económicamente, ¿no? Y tenemos a Santiago, que es economista y tiene mucha experiencia analizando esta situación económica y sobre todo muy centrada en España. Y yo creo que os va a ser muy ilustrativo, así que esperamos vuestros comentarios, dejar ahí vuestro feedback y espero que podáis aprender mucho de él. Si te parece, Santi, vamos a compartir una presentación que os tenemos preparada para ayudar a explicar mucho mejor y que se entienda. ¿O quieres hacer una introducción actual de cómo está la situación? No, podemos ir charlando si quieres sobre ella. Sí, básicamente, yo creo que vivimos en un momento en el que tenemos un gobierno que es tremendamente triunfalista con respecto a lo que es la situación económica. Y yo creo que ese diagnóstico que ellos hacen, yo creo que tiene muchos matices, que quizás es lo que podamos introducir a lo largo de la charla, más allá de lo que son muchas veces pues, las cifras macro, pues Ujú. conviene un poquito profundizar en ellas, en el cómo están compuestas, en el qué hay detrás de esas grandes cifras que terminan saliendo a veces en artículos en medios de comunicación internacional, pero que la visión que podemos tener los ciudadanos a la hora de, pues de llevar nuestra vida diaria, el ir a comprar, el ir a un banco, el tomar decisiones sobre invertir o sobre consumir, pues bueno, todo está muy influenciado por el contexto macro, pero sobre todo por nuestro contexto micro. Y es ahí donde principalmente yo creo que podemos encontrar las aristas y los detalles que pueden explicar esas estadísticas que dicen que la situación que percibimos los ciudadanos pues no termina de corresponderse con pues eso, ese discurso triunfalista que muchas veces vemos en los medios de comunicación y en los satélites del gobierno especialmente. Sí, y aparte también, cómo lo hemos ido notando los españoles en estos últimos años, sobre todo, ¿no? Cómo hemos visto que el poder adquisitivo de nuestros salarios se ha ido reduciendo y también cómo se han ido reduciendo ciertas libertades, ¿no? Que yo creo que eso tampoco se habla mucho, se habla más de la parte económica, pero ciertas libertades de cosas que antes podíamos hacer y que ahora no podemos hacer, yo creo que se va estrechando ese margen de libertad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues cada vez más vivimos posiblemente el gobierno más intervencionista de la historia de la democracia. Y eso lo notamos en todos los aspectos, desde la colonización de instituciones, organismos reguladores y todo lo que es el control de tribunales, incluso el Tribunal Constitucional, etcétera, la Fiscalía. Es decir, nos hemos saltado todo ese respeto institucional que tradicionalmente, pues, por lo menos parecía consolidado en nuestra democracia. Y en mi opinión, además, es un daño horroroso y muy difícil de revertir y de recuperar en el tiempo. Cuando se erosionan las instituciones y los organismos públicos de esa manera es complicado por todos los efectos que tiene de inseguridad, de retraer inversión, especialmente inversión extranjera. Nos afecta mucho más de lo que pensamos e insisto, es que es difícil después de revertir y de cambiar la dinámica, ¿no? Y esto también afecta evidentemente pues a la pata económica. Tenemos, insisto, pues un gobierno muy intervencionista y que intenta acaparar espacios de la actividad privada
sin parar. Lo vemos continuamente, lo vemos en el ámbito industrial, lo vimos en el ámbito de la vivienda, lo vemos en cualquier ámbito donde no hacemos nada más que crear organismos públicos o entes paralelas a la administración que ocupan espacios que, en mi opinión, pues tenía que desempeñar el mercado y especialmente el sector privado, con muchísima más eficiencia y en algo que a mí me parece clave, la correcta asignación de los recursos a donde tienen que ir. Es decir, no hay ningún organismo planificador o presidente planificador e intervencionista que pueda tener la información dispersa y compleja que se tiene a través del mercado. Y eso, pues, este gobierno no lo entiende, vive embuido en los argumentos de Mariana Mazzucato y en el Estado Emprendedor, que parece que es el libro de cabecera de... Era el de Teresa Rivera y Ujú. parece que también el de Pedro Sánchez. A mí me da la sensación de que la administración ya hace un esfuerzo, es tan monstruosa y tan grande que hace ya el esfuerzo económico por mantenerse más que por dar el servicio para el fin al que estaba creada, ¿no? Entonces, los ciudadanos recibimos ya mucho menos servicios de esas administraciones y nuestros impuestos van a mantener el gigantismo o incluso la duplicidad de ese tipo de administración, ¿no? Que puede estar una administración en Estado central que se duplica en la comunidad autónoma y que a veces hasta se triplica en la local, ¿no? ¿Cómo ves eso? Esa es mi percepción. ¿Crees que estoy equivocado? No vas alejado de la sensación que yo también tengo. Yo creo que lo vamos a ver a lo largo de este rato que vamos a compartir, pues cómo el Estado ha ganado peso en el PIB, se ha expandido durante estos últimos años y lo que nos encontramos es en un momento en el que está expulsando parte de la actividad privada, especialmente en la inversión, lo veremos, y sobre todo yo creo que ha crecido de tal manera que no es capaz o no está siendo lo suficientemente inteligente como para haber hecho una revisión de la eficiencia del gasto público, que eso no se ha hecho. Tiene completamente una aversión enorme a pensar a qué se dedican los recursos públicos y si estos van dirigidos a inversiones o actividades productivas es que realmente sean eficientes, y hay datos que demuestran pues que no lo estamos siendo, sobre todo a la hora de compensar las vulnerabilidades. Charlaremos, me imagino, sobre ello, Sí. pero no estamos precisamente siendo los más eficientes a pesar de todo el esfuerzo en gasto social que estamos realizando. Y luego, como tú muy bien introducías, ese esquema de duplicidades de administración, yo creo que la órbita de pensamiento que tenemos en Europa y en España a partir sobre todo del informe Letta, que hablaba de la necesidad de tener un mercado interior único de verdad eficiente, yo creo que hay que definitivamente trasladarlo a nuestro país y que reduzcamos todas las trabas burocráticas y toda la ineficiencia que hace que competir y que las empresas puedan desarrollarse sea una auténtica odisea en nuestro país y de verdad pensar en tener un mercado único interior eficiente. Cuanto ni más vamos a pensar en el europeo, si siendo una nación como somos no somos capaces de articularlo, cuanto ni más a nivel europeo, donde se viene hablando de esa región número 28 durante mucho tiempo, ¿no? Como ente que pueda aglutinar y coordinar medidas burocráticas para reducir la complejidad administrativa a nivel comunitario y es muy difícil hacerlo, pues Ya. pensemos Claro. primero en arreglar el mercado interior nacional y después aspiremos a que de verdad la Unión Europea podamos tener un espacio similar que en el fondo redunde en lo que necesitamos, que es competitividad para no irnos más lejos de lo que nos estamos yendo con Estados Unidos o con el sudeste asiático. Muy buen análisis. Yo creo que ahora vamos a poner ya esta presentación para que podamos ver con gráficos que nos expliques, que entendamos realmente dónde estamos y cómo estamos. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Pues aquí tenemos al señor Santi, como veis, genio y figura para esta ocasión. Sí, básicamente el hecho de que analizáramos en esta charla el crecimiento que hemos tenido y sobre todo las componentes del crecimiento económico en nuestro país realmente era para tener pues una visión de cómo se está fundamentando y por qué, en mi opinión, creo que tenemos pies de barro o que el crecimiento que estamos teniendo no se sustenta con la solidez que deberíamos para quien pretende ser la cuarta economía del euro. Sí, desde luego venimos de una recuperación post-pandemia que ha sido
evidentemente fuerte en los ejercicios 2021 y 2022 porque veníamos de muy abajo. 2023 ya se ha ralentizado mucho, pero lo que más me interesa es el análisis de 2024 y de lo que viene por delante. Y es un crecimiento que saldrá próximamente los datos trimestrales del crecimiento de este año y van a ser positivos, relativamente positivos, donde veremos que el efecto de la DANA que se ha vivido en Valencia en el último trimestre del año terminará afectando y restará posiblemente un 0,1, 0,2 del impacto, o tendrá ese impacto, ¿no?, sobre el crecimiento trimestral que veremos, pero se producirá en este final de año y el inicio que hemos vivido, que estamos viviendo en 2025, un efecto arrastre que se dio en ejercicios anteriores que impulsará el crecimiento para el año que viene y que lo aproximará, según la mayoría de las previsiones, en torno al 2,5%, ¿vale? Entonces, este efecto arrastre termina teniendo un carácter transitorio, un carácter muy de corto plazo, porque lo que fundamenta, según las previsiones, el crecimiento que vamos a tener en el 2025, 2026 y 2027 se debe sobre todo al consumo público principalmente y al consumo privado. Y son dos elementos que van a tener complicado el tener continuidad a lo largo del tiempo y ahora veremos por qué. Y seguiremos teniendo en los próximos ejercicios cierta debilidad en la inversión, tanto en 2025, 2026 y 2027, que como ves, pues las previsiones hacia lo que nos dirigen es de nuevo a tasas realmente bajas en el crecimiento esperado para lo que debería ser un país que está teniendo un impulso fiscal enorme, que ha contado con 163.000 millones de fondos europeos y que tendríamos que estar pidiéndole mucho más, tanto al crecimiento del PIB como a los fundamentos del PIB. Y si quieres pasamos y empezamos a hablar de esos componentes del Producto Interior Bruto que explican el porqué. Comparativamente, bueno, nuestro desempeño ha sido razonable dentro de lo que ha sido el conjunto de las economías del euro. Me interesa mucho la comparación con Italia. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas similitudes en cuanto sobre todo a la composición de nuestro PIB, del peso importante que tiene el turismo, y estamos en una situación desde la recuperación de la pandemia o desde la llegada de la pandemia hasta ahora prácticamente similar. La evolución ha sido mejor que Alemania, que ha tenido un deterioro muy importante, sobre todo en la parte industrial, muy, muy condicionado por la evolución, primero de las decisiones energéticas que tomaron y después, derivado de la crisis de la invasión de Ucrania, pues la crisis energética ha lastrado mucho la competitividad, especialmente la industrial de Alemania, y ha deteriorado además también mucho su demanda interna. Y eso hace que el recorrido de la economía alemana en el largo plazo es mucho mejor que la nuestra, evidentemente, pero en este periodo en concreto de recuperación tras la pandemia, pues todavía no haya salido de esa situación de estancamiento y de debilidad que posiblemente veamos también en 2025 con incertidumbre política, es decir, con una serie de condicionantes que van a lastrar todavía la economía alemana. Pero sí que nos interesa esta primera visión de cómo estamos y sobre todo de cómo estamos en relación a la economía italiana. Porque la evolución, a pesar de que, como hemos visto antes, es similar, estamos como 4 puntos por encima, 4,7 puntos por encima de la situación prepandemia, lo que subyace detrás de ese crecimiento es muy distinto. España ha crecido basada en un aumento de la población, en un incremento disparatado del consumo público y del buen comportamiento de las exportaciones, especialmente del sector servicios y concretamente del sector turístico, tan denostado en otras ocasiones. Italia, sin embargo, como veíamos, ha crecido o se encuentra en un momento desde 2019 hasta ahora al mismo nivel que tenemos en España, pero sin embargo su crecimiento se ha basado en la inversión y en la exportación de bienes, no tanto de servicios, sino de bienes productivos. Y estas diferencias son muy importantes. La vemos en esta gráfica. Mientras la población española ha subido un 3,6% desde el principio de 2019 hasta 2024, que es el dato que contempla esta gráfica, en Italia ha caído un 1,4%. Y esto también está en la explicación de que el PIB per cápita de Italia se encuentre muy por encima del nivel previo a la pandemia y también por encima de nuestros niveles. Es decir, el crecimiento que ha tenido Italia ha sido más centrado en inversión, en actividad productiva, y el nuestro ha sido mucho más extensivo. Es decir, por crecer población
irremediablemente crece el PIB y aumenta el PIB. Y luego la otra componente, evidentemente, ha habido un incremento del gasto público eh, disparatado. Disparatado, que estamos hablando de, pues, del 19%. Y eso ha hecho mm, que prácticamente el 60% del crecimiento del PIB español se explique por el incremento del gasto público. Aquí puedes comprobar cómo el gasto en consumo de los hogares lo hemos recuperado, pero están en niveles un poquito superiores a lo que eran los niveles prepandemia, y sin embargo la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, sigue estando por debajo de esos niveles prepandemia, y que lo que fundamenta y lo que garantiza un crecimiento sólido de la economía, sobre todo, es la inversión, más allá de esta explosión de gasto público que hemos vivido. Lo que hemos vivido con este incremento del gasto público es un desplazamiento, un efecto crowding out del libro, de desplazamiento de la iniciativa privada. Que se encuentre un 19,4% de consumo público por encima de los niveles prepandemia. Y que la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión privada, sigue un 0,4 por debajo. Esto es un fiasco, teniendo en cuenta el impulso fiscal que hemos vivido y teniendo en cuenta la disposición extraordinaria que ha tenido nuestro país de 163.000 millones de fondos europeos. Ahora Y es hablaremos un poquito de los fondos europeos también para que se contextualice, porque tenemos la suerte de tenerte aquí y eres un experto en fondos europeos. La situación que tenemos ahora mismo, si hubiese una bajada de población, porque, bueno, pues se frenara la inmigración, se pusieran, bueno, pues se pidiera realmente una política de inmigración más controlada, podría ser que nuestro país cayera, su economía, bueno, España cayera la economía, el PIB mucho más, ¿no? Podríamos ver un estancamiento o un decrecimiento del PIB, porque ya de por sí, como bien dices, tenemos unas tasas impositivas bastante elevadas, ¿no? Y lo que estás es comparando todo el rato con Italia, porque ellos se están industrializando y nosotros nos hemos quedado parados, ¿no? La inversión... de inversión emprendedora o aquella que crea un crecimiento industrial está totalmente parada, incluso con miedo, ¿no?, de venir a España. Claro, el entorno de luego no es positivo. Que nuestra pirámide poblacional, y igual luego lo tocamos, nos conduce en el largo plazo a tener menos población. Es decir, luego lo veremos, que vamos a vivir un incremento de población en los próximos años que no se va a sostener tampoco en el largo plazo, en el muy largo plazo. Por eso lo que necesitamos es no crecer a base de gasto público solo y principalmente, no crecer solo a base de crecimiento poblacional, sino pensar que tenemos que contar con mucha más inversión, especialmente inversión en maquinaria y bienes de equipo, en mucha innovación, que es otra de las partes que consolida la capacidad de crecimiento en largo plazo, y sobre todo de incremento de capacidades tecnológicas, de inteligencia artificial, etcétera, que en el fondo estos elementos, junto con la capacitación del capital humano, lo que hace es que seamos mucho más productivos. Necesitamos incrementar nuestra productividad. Y esa es la manera de verdad de conseguir que nuestro crecimiento económico sea sostenible en el tiempo y sea sobre todo de incorporación de mucho valor añadido. Por eso necesitamos mejoras en esos ámbitos. La inversión es uno de ellos. Hay que tener ahorro para poder invertir. Hay que ser capaz de generar, de movilizar y de atraer ahorro para obtener inversión, y que conduzca después a mejoras tecnológicas y a mejoras en productividad que consoliden ese crecimiento en el largo plazo. Si quieres, vemos estos Seguimos, componentes sí. de la formación bruta del capital fijo, de lo que es los componentes de la inversión, y aquí es donde se ve no solo la debilidad de esta parte de la inversión, sino la formación bruta de capital fijo en maquinaria y en bienes de equipo, que es lo que te ayuda a transformar de verdad la actividad productiva y hacerla mucho más eficiente, mucho más rentable, y donde se consolidan todos esos procesos de inversión tecnológica, y seguimos por debajo, igual que la inversión en construcción, seguimos por debajo de los niveles prepandemia. En el caso de la formación bruta de capital fijo en maquinaria y bienes de equipo, más de 4 puntos. En el caso de la construcción, 2 puntos todavía por debajo de los niveles prepandemia. Y está la demostración de que pues vivimos de la espuma, o sea, estamos en la espuma, en la cresta de la ola,
viviendo un crecimiento económico, macroeconómico sobre todo, que no termina de corresponderse con lo que de verdad necesitaríamos para ese crecimiento sólido y potencial en el largo plazo, que es a lo que debemos de aspirar. Ujú. Quería preguntarte, dentro de esta ecuación, ¿qué porcentaje o qué papel juega toda la producción agrícola? Porque nosotros, España, con el sol que tenemos, el agua que tenemos, podríamos también, claro, siempre se ha dicho que somos la despensa de hortalizas y de verduras de Europa, ¿no? Y parece también que ahí hemos perdido algo de competitividad, si no tengo mal entendido, o que podríamos explotar mucho más esa parte en aceite de oliva, todo el tema de hortícola, ganadera. ¿Cómo está cómo se juega ese sector dentro de esta ecuación? El sector agrícola y ganadero es un sector esencial para nuestra economía, especialmente en las zonas rurales, tanto por fija población, sino como actividad económica. Yo soy muy positivo, fíjate, con nuestros agricultores y ganaderos y en cómo son capaces de incorporar innovación. La verdad que soy mm, optimista en el cómo lo hacen, en el cómo somos una de las granjas de Europa y no es un tópico, sino que gran parte de nuestra producción agrícola va dirigida a la exportación y además una exportación muy, muy apreciada de los mercados internacionales, especialmente los europeos, en Holanda, en Francia, en Alemania. Eh, lo que deberíamos de intentar es que no se lastre la rentabilidad de nuestras explotaciones agrícolas como está ocurriendo. Es un sector que ha sido criminalizado Ujú. laboralmente desde el Ministerio de Trabajo, que está sufriendo especialmente el impacto de las subidas de salario mínimo interprofesional y de las rigideces laborales que tienen actividades que per se son temporales, y esto está deteriorando y lastrando la rentabilidad y dificulta la forma de trabajar de las explotaciones agrícolas. Habría que pensar en hacerlo mucho más flexible. Los costes, excluyendo ya los laborales, sin otro tipo de costes, los inputs que realmente tienen las explotaciones agrícolas y ganaderas y toda la parte de la industria transformadora se han incrementado muchísimo. En algunas partes de esta cadena de valor tiene una intensidad, los costes energéticos muy importante y la han sufrido. Son empresas que continuamente invierten, se apalancan, también han sufrido el impacto de los tipos de interés. Entonces, han estado un poco en el ojo del huracán, es decir, mm, deteriorando su rentabilidad por diferentes factores y luego incluso criminalizados desde las órbitas del gobierno. A mí me parece absolutamente injusto cuando, insisto, me parece un sector súper innovador y que tiene posibilidades enormes para poder seguir representando una parte muy importante de nuestra economía. Yo, también por formación y por dedicación en alguna parte de mi trayectoria profesional, en este caso pues al sector financiero, muy vinculado con el mundo agroalimentario, por eso digo que soy un apasionado del sector y que reconozco la labor de innovación y de continua inversión. Es un sector que se capitaliza, que ahorra y que invierte. Hmm. Y eso es tan importante para nuestro país que no podemos renunciar a que siga representando, en mi opinión por lo menos, una parte muy relevante. Insisto, yo creo que en algunos aspectos ha sido terriblemente criminalizado. Te preguntaré más adelante, pero bueno, la competitividad que tiene con Marruecos ahora mismo es realmente tan alta. Se está denostando tanto al sector agrario español por darle más privilegios a los productos de Marruecos, o es más el ruido que realmente el impacto que está teniendo. No, impacto tiene. mm, no son el tema de la competitividad Ujú. y de las relaciones comerciales es complejo. Es complejo y aquí saltamos ya casi del nivel nacional al nivel europeo. Es decir, lo que debemos de intentar garantizar es que compitan los productos con las mismas reglas y que se apliquen las mismas reglas que les exigimos a los productos que elaboran nuestros agricultores y ganaderos, a los productos que importamos desde otras zonas geográficas, en este caso de Marruecos. Tiene mucha complejidad, lo que pasa es que el volumen y el mercado que supone la Unión Europea para los productos hortofrutícolas marroquíes es muy importante. Yo creo que la posición de fuerza en este caso de la Unión Europea habrá que hacerla valer
yo soy poco partidario de las guerras comerciales porque si algo ha demostrado los últimos 100 años es que el comercio internacional, las relaciones mercantiles entre los países ha sido capaz de reducir los niveles de pobreza a nivel mundial de una manera brutal. Y eso es un efecto de la globalización, es uno de los efectos positivos de la globalización. Ujú. Esa manera de poder comerciar y poder abrir mercados y reducir la pobreza a nivel global. Por eso hay que ser muy delicado a la hora de trabajar las relaciones comerciales, pero yo creo que la igualdad de reglas es irrenunciable, o desde mi punto de vista debería ser irrenunciable desde la óptica europea y exigir los mismos exigencias legales, medioambientales que pedimos a los productos que se comercian en la Unión Europea con aquellos que Sí, importan. estándares de calidad, estándares de contratación, todo igual, claro, pues si no, hacemos ahí un agravio comparativo. Vamos a ver en qué se traduce Ujú. todo este crecimiento o a dónde se debería de traducir y por qué, además de en inversión, además de todos estos factores de los que estamos hablando, que deberían de ser los componentes sólidos de nuestro crecimiento, pues nos encontramos con que la renta per cápita de nuestro país pues no termina de recuperar los niveles que teníamos en el año 2017. Ni con todo el impulso fiscal, ni con todo este supuesto crecimiento, pues no termina traduciéndose en lo que debería de traducirse, en la renta per cápita, especialmente en paridad de poder adquisitivos. Somos el cuarto país de la Unión Europea en el que menos ha subido la renta per cápita desde 2008. Esto es un dato muy importante para tener en cuenta. Mientras la Unión Europea ha subido un 11% desde Ujú. 2008. Y siendo la cuarta economía del euro, ocupamos el puesto 13 de 27 países de la Unión Europea. Seguimos, como vemos en el gráfico, 2 puntos de convergencia por debajo de 2017. Cuando nos comparamos por países y vemos cómo están pues, países de nuestro entorno, Italia muy por encima, Francia muy por encima, es decir, que formamos parte de esa órbita de países que se encuentra alejada todavía de esa media en renta per cápita de la Unión Europea. Hemos salido en la revisión de 2023 de los países que eran beneficiarios de los fondos de cohesión, al estar por encima del 90%, ¿no? Estamos en el 91% en términos de convergencia, pero es un resultado que lo que te demuestra es que todo este crecimiento y todos estos artículos en el Financial Times, todo esto, al final están fundamentados en variables que no son mantenibles en el largo plazo y que si lo son, habrá que vigilarlas muy bien, por lo que hablábamos del gasto público y de esta explosión que expulsa la inversión privada y que además se consolida en gasto estructural con deterioro de las cuentas públicas y que habrá que vigilar en determinados aspectos que no son los que deberíamos o que no son los óptimos para consolidar ese crecimiento en el largo plazo, pero sobre todo a nivel de ciudadano, en un deterioro de la renta per cápita por debajo incluso de niveles que teníamos en el año 2017, y esto es algo a lo que debemos de aspirar a ser mucho más rigurosos y ser mucho más exigentes desde mi punto de vista. Sí, las declaraciones del otro día de Pedro Sánchez que han levantado ciertas ampollas, ¿no? De que antes estábamos en 15.000 euros y ahora subía, no sé si era 30.000. Bueno, ¿Dónde está la crítica desde mi punto de ujú, vista? Él decía, dice, bueno, la renta per cápita se ha multiplicado por dos desde 1975 hasta ahora. Son 15.000 euros, o sea, es correcto el dato, son 15.000 euros a precios constantes, está bien hecha la comparación. Lo que no está bien hecha es el análisis. Es decir, pensar que desde el año 1975 la renta per cápita se ha multiplicado por dos es un éxito, es un error absoluto. Es un error absoluto. Cuando en el resto de países de nuestro entorno se han más que duplicado por dos, por tres, váyanse a comparar cuál era la renta per cápita de Corea del Sur en 1975 y cuál es ahora, cuál es la renta per cápita de Estados Unidos y cuál es ahora. Es decir, pues nuestro desempeño ha sido mediocre. Es decir, el dato está muy bien, pero oiga, póngalo usted en contexto. ¿Para qué me dice que se ha duplicado? Claro. ¿O por qué no me habla de lo que se podía hacer con 15.000 euros en ujú. 1975 y lo que se hace ahora compartiendo pisos, dificultades para llegar a fin de mes y con tasas de pobreza a niveles récord? O sea, vamos a ser serios. Por eso digo que lo que está mal hecho es el análisis. Pero es que es a lo que estamos acostumbrados, a estos ejercicios de propaganda y a quedarnos en eso. Pero yo creo hemos salido muchas personas en redes hablando sobre este tema, ha salido Juan Ramón Rayo muy bien, yo dentro de mis modestas posibilidades, muchísimo más modestas, pues intentando explicarlo también. En mi caso me lo recogió el Objective el otro día también, un poco el análisis, es decir, que hemos salido mucha gente explicando, no, mire usted, está muy bien esto, pero
póngalo en contexto y cómo tiene que hacerlo. Y vender que esto es un éxito, pues es más que matizable. Más Sí, que matizable. no tener en cuenta la utilidad de ese dinero, de esa masa monetaria hoy en día, ¿no? Claro, tú dices es por dos, pero ¿qué puedo hacer con ese dinero, ¿no? Cuando alrededor están creciendo mucho más, ¿no? Sí, es engañar, Y ¿no? con tipos que en ese momento los tipos de interés no eran el 2%, ¿eh? Ya era el 9 el 9 el 9 O sea, o de doble dígito incluso, ¿no? Claro, claro, sí. Expolio fiscal y deuda. O sea, cuidado aquí a nuestros oyentes, dejad vuestros comentarios. ¿Qué tal estáis pagando vuestros impuestos? Hacéroslo mirar vamos a y nos ver. vais Es contando, ¿eh? que en este gráfico lo que vemos es cómo ha crecido la recaudación, tanto por impuestos como cotizaciones sociales a la seguridad social desde 2018 hasta ahora, y cómo se ha disparado. Es decir, eh, es que cuando uno va a los datos es para asustarse. Es que nos han subido 81 impuestos entre, o mejor dicho, la carga fiscal entre impuestos y cotizaciones a la seguridad social. Que me hablen de presión, o sea, de que ha subido la presión fiscal, que no deja de ser una medida de la recaudación. Al final son ingresos fiscales entre el PIB. eh, mm, Me da la risa cuando deberíamos estar hablando del esfuerzo fiscal que están haciendo los hogares y sobre todo determinadas franjas de renta. Sí. Y todo este incremento de recaudación, más de 132.000 millones acumulado en estos años. Si este gobierno ha dispuesto de 132.000 millones para hacer cosas y ha sido incapaz de reducir el déficit público, como vemos en la parte de debajo del gráfico, me parece una barbaridad ser incapaces de haber cuadrado las cuentas públicas, pero claro, es que vamos consolidando gasto. Es que el hueco que dejaban las ayudas de la pandemia lo han ido ocupando otras parcelas de gasto, pero hemos seguido consolidando. Es un gobierno que no tiene capacidad para hartarse de rellenar espacios de gasto y de generar más y más y más gasto público. Y esto dificulta, evidentemente, que a pesar de recaudar mucho más, seamos capaces de corregir las cuentas públicas y que todavía tengamos un déficit en este año que preveemos que va a estar en torno al 3,4%. A principio de año pensaban que el 3%, pero vamos a seguir posiblemente, según las estimaciones, las últimas de Banco de España, cerremos en el 3,4%. Es que Es una, el uf, décimo, es que es el décimo mayor déficit público de los países de la Unión Europea. Y hay un dato muy importante con respecto a la recaudación también. Y es algo que la IREF ha puesto de manifiesto, si yo no recuerdo mal, en un informe en el mes de julio. Prácticamente del año 2022-2023, la mitad de los ingresos se explican, sobre todo en el IRPF, por el efecto inflación. Además, les viene bien la estamos, inflación, ¿eh? Ojo. obviamente, estamos consolidando gasto estructural sustentado con ingresos que en parte pueden ser coyunturales. Y eso es peligrosísimo, pensando en el largo plazo y en un ciclo que no sea tan positivo como el que a nivel de recaudación tenemos. Eso es una cuestión que deberíamos pues, ser mucho más prudentes y ser mucho más exigentes. Además, 2025 vuelven las reglas fiscales y hay un detalle, voy a intentar explicarlo de manera sencilla, algo que es un poco complejo. Teníamos un periodo para hacer ajustes de 4 años, se ha extendido a 7, porque España se ha comprometido a que entre el periodo 2025 y 2027 va a hacer una serie de reformas que la Unión Europea pues, considera que validan que podamos ampliar nuestro periodo de ajuste para reducir el déficit y cuadrar nuestra deuda pública también en un periodo, digamos, pues más liviano, ¿no? Que no tengamos que hacer ajustes excesivamente agresivos. Pero el gobierno a lo que se ha comprometido en el plan fiscal que envió a Bruselas es curioso, porque se reserva para él mismo la mayor parte de espacio fiscal para gastar más en el periodo entre 2025 y 2027 y deja para 2028, 2029, 2030 y 2031 la parte de ajuste importante. Y esto, pues oye, deberíamos ser mucho más rigurosos, puesto que tenemos un periodo de 7 años y no concentrar el esfuerzo cuando nos salimos de los plazos políticos, más allá de 2027, el siguiente gobierno Claro, claro. ya le hemos atado a que sea de verdad el que se apriete el cinturón. Esto así explicado grosso modo, pero para que se entienda. Es decir, que Es, vuelven reglas fiscales, pero han sido lo suficientemente hábiles como para decir, vale, vale. Pero el siguiente gobierno a partir de 2027 que sea de verdad el que se apriete el cinturón y el que tenga que ajustar. Con lo cual. se juega al corto plazo. Se juega al corto plazo Exactamente. y se juega a la pillería. ¿Sabes? Lamentablemente,
Vivimos en un Sí. momento de Y- muy O sea, cortoplacista. yo no voy a estar en el gobierno, ahora mismo pensará el Partido Socialista, yo no voy a estar en el gobierno quizá y que el que venga que apriete, ¿no? Y que sea el que se lleve los hachazos. A mí, yo hago una lectura de todo esto, ¿no? Y una es que da igual el dinero que nos expolien fiscalmente, ¿no? Que nos quiten, porque nunca será suficiente para ellos, ¿no? Siempre habrá más cosas en las que gastar, ¿no? Y luego, en cuanto a la inflación podemos ver que la inflación le viene muy bien al gobierno porque en el caso de la deuda hace que sea más pagadera la deuda y al haber mayor inflación hace que puedan recaudar más porque los productos suben de precio, por lo tanto el porcentaje marginal que sube el impuesto es mayor, pegan un bocado más grande, ¿no? al contribuyente y eso hace que puedan recaudar más dinero, ¿no? Entonces estamos en una trampa. Yo creo que el ciudadano y el empresario está en una trampa de inflación y contra este expolio fiscal que estamos teniendo, ¿no? Ya, Totalmente. vamos, esa es la lectura que yo hago de todo esto. No, no, totalmente de acuerdo. Y además de lo que indicabas, pues la revalorización de los salarios conforme se van revisando anualmente, si tú no deflactas el IRPF, pues al final son bases mucho mayores y por tanto recaudación que se sigue disparando, Claro. y que nos siguen subiendo los impuestos de manera encubierta, que es lo más, eh, Sí, lo que más delito tiene, ¿eh? claro. Que no tengamos un mecanismo de ajuste. En el IRPF yo soy partidario de tener un mecanismo de ajuste estructural de las tarifas del IRPF conforme a la inflación. Eso estaría bien, sería una reforma interesante. Sí, sí, además sería justo, ¿no? Eso sería lo justo, porque claro, si te sube la inflación tienes que deflactar las rentas, ¿no? El impuesto de la renta, ¿no? Entonces, eso sería lo justo. Hay una cosa también, una apreciación que quiero hacer en este punto, porque hemos visto la parte de crecimiento que hemos visto que estaba... bueno, lo voy a poner, Santi, lo pongo muy rápido para que veáis lo que os quiero decir. A ver, estamos aquí en la parte del crecimiento, como veis, estamos aquí ya, bueno, para los años 2025, 26, 27, no va a superar casi el 2% de crecimiento. Estamos viendo, cuando os preguntéis por qué mi salario no crece, porque vuestro salario está sujeto al crecimiento económico, ¿vale? Entonces, claro, si no hay crecimiento económico, vuestro salario no sube. Pero lo que tenéis que entender es que vuestro salario puede estar sin subir, pero si estamos en un déficit y estamos en una inflación, la inflación hace que suba el precio, ¿vale? El precio de los bienes y servicios que consumís. Si no hay crecimiento económico, no sube vuestro salario. Pero si hay más inflación, más impresión económica de dinero, va a subir el precio de productos y servicios. Con lo cual, vuestro dinero, vuestro sueldo, cada vez va a poder comprar menos bienes y servicios. Y eso se traduce en pobreza. Y aquí en estos dos gráficos que hemos visto, yo creo que se explica bastante bien, ¿no? Por eso nuestro salario no crece y por eso los precios de los productos no dejan de subir. Quería hacer esa apreciación. Muy bien. Seguimos. Seguimos, si quieres. Sí, Los ingresos públicos sobre el PIB somos el tercer país que más ha crecido en los últimos 5 años, en ese periodo entre 2018 y 2023, y eso es un indicador más. Es decir, cuando te comparas con el resto de países de la Unión Europea, es que te das cuenta cómo, especialmente y singularmente en España, pues este incremento de recaudación y de ingresos públicos ha sido muy relevante. Y esto, pues, es simplemente un poco la foto, ¿no? de comparación. Me interesa la comparativa con Portugal. Cómo Portugal, a pesar de tener un golpe también serio en la pandemia, ha sido capaz de crecer, de ajustar su déficit público, como vemos en este gráfico, conjugándolo con reducción de impuestos. Con lo cual, lo que te demuestra es que no estamos condenados a tener déficit público de manera constante, sino todo lo contrario, y que además no es incompatible con reducir los impuestos. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Y Portugal, desde el año 2020 hasta ahora, nos ha demostrado cómo política seria y con gobiernos de izquierda que tiene también su aquel, haya sido capaz de ajustar su déficit público, crecer y hacerlo con reducción de impuestos. Era el sentido que tenía poner este gráfico, sobre todo con la comparativa con Portugal y ver cómo pues ahora mismo está en una situación de equilibrio presupuestario que ya quisiéramos para nosotros. aquí se puede ver la regla de Laffer, ¿no? Como al bajar impuestos aumenta el poder adquisitivo de la gente y hay crecimiento, ¿no? Claro, sí, sobre todo
esa combinación de reducción de impuestos, de dejar dinero disponible para las empresas, para los ahorradores, para los consumidores, combinado con una eficiencia en la gestión de los recursos públicos, al final es una receta ganadora. Todo tiene su equilibrio, pero lo que no es una receta sostenible continuamente en el tiempo es políticas de seguir ganando espacio el sector público, seguir incrementando el gasto público y seguir exprimiendo como si fuera una vaca lechera a empresas y a ciudadanos para sostener niveles de gasto cada vez crecientes y sin hacer de verdad una evaluación de en qué nos gastamos el dinero. Sí, totalmente. ¿Dónde se traduce eso? Pues en este gráfico, en la deuda pública. Para mí este es uno de los grandes riesgos estructurales que de verdad tenemos. Siempre se escucha al gobierno de, bueno, es que está, pero la ratio se va reduciendo. Oiga, claro que se reduce porque usted está incrementando el PIB a base de inflación, que es el denominador de la ecuación. Pero el volumen de deuda pública no para de crecer. Es decir, es que estamos en récords absolutos. Somos el cuarto país de la Unión Europea con mayor deuda pública. En términos absolutos, aquí tenemos 1,628 billones de euros de deuda pública. Hemos llegado a tener 1,63. Bajó un poquito en el próximo mes, pero vamos a seguir subiendo. O sea, esto Sí, ¿no? O vamos a sea, un ritmo ¿dónde que no. está el techo de los próximos años? No se sabe, ¿no? Pero Pues no, va a no. seguir subiendo. Mientras haya déficit, habrá incremento de deuda pública. Eso está tal cual. Traducido en volumen, desde 2018, desde que entró Pedro Sánchez hasta ahora, el incremento es de más de 400.000 millones de euros, 434.000 para ser concretos, que Es el es una, 50% del PIB prácticamente. es una auténtica barbaridad lo que se ha incrementado la deuda pública. Si nos vamos a periodos pues, anteriores hasta el año, realmente hasta la llegada, aquí no lo vemos en el gráfico, pero vamos, hasta la llegada de la crisis financiera, nuestros volúmenes eran pues, mucho más reducidos. Y la ratio de PIB de deuda pública sobre el PIB también eran mucho más reducidos. Pero hemos seguido consolidando. Y dentro de esos componentes de la deuda pública se encuentra la deuda de las administraciones de la seguridad social, que se ha incrementado un 233% desde desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Esos son, si yo no recuerdo mal, en torno a 81.000 millones de euros de desequilibrio de las administraciones de la seguridad social. Es decir, tenemos un problema estructural con las cuentas de la seguridad social y sobre todo es una situación que se va a agravar. Si vemos la siguiente pantalla, la proyección de la Game Report de la Comisión Europea lo que nos muestra es que el desequilibrio, a pesar de las reformas que se han hecho en los últimos años, yo digo que se ha troceado realmente. La reforma del sistema de las pensiones se ha troceado en 2,5. Escuchaba el otro día un programa de televisión que dedicaron a las pensiones, donde llevan a un montón de gente que no sabe nada de la reforma de las pensiones, o sea, del sistema de pensiones, donde dicen, no, no, yo es que pago mi pensión y como si estuviera consolidando mi derecho en una hucha a futuro. No, no, mire usted está pagando la pensión de los pensionistas de hoy, no está consolidando nada de cara al futuro. Es decir, tenemos la aspiración de que cuando usted se jubile, pues pueda disfrutar de un sistema de pensiones, pero cuando uno se va a las proyecciones de la Comisión Europea y observa cómo se va a incrementar el gasto de pensiones sobre el PIB al futuro, hasta ese pico que vamos a vivir en torno al año 2050, pues tenemos un desequilibrio muy importante. En el otro lado de la pantalla os he puesto los datos que publica la IGAE sobre recaudación por cotizaciones y por otras fuentes que nutren de recursos financieros a la seguridad social, y lo que se demuestra es el desequilibrio, como las cotizaciones apenas cubren el 70% del gasto en pensiones y tiene que ser las transferencias del Estado las que sostienen el sistema de la seguridad social. Pues a mí no me gusta hablar, como se oye en algunos sitios, de estafa piramidal ni nada de eso. Yo, de verdad, pues creo que nuestro sistema de pensiones es uno de los grandes capitales públicos que tiene nuestro país. Lo que tenemos es un problema de financiación y yo no sé si en algún momento pues a lo mejor habría que plantearse girar a otro modelo mixto, a un modelo de capitalización. Es complejo porque hemos perdido una oportunidad muy importante con los fondos europeos que podían haber nutrido de recursos esa evolución del sistema. Renunciamos también a la mochila austríaca, hemos renunciado a muchas cosas. Y lo que sí que es cierto es que tenemos un diagnóstico hecho por la Unión Europea, un desequilibrio
que se acrecenta mes a mes en las cuentas de la Seguridad Social, a pesar de que salga la ministra diciendo, hemos llenado la hucha de las pensiones con 9.000 millones. Oiga, mire usted, lo que ha hecho es como si yo me voy, saco dinero de una tarjeta de crédito y el dinero que saco lo meto en una cuenta. Lo que he hecho ha sido llenar una cuentita con deuda. Pues esto es exactamente lo mismo. Esa es la hucha de las pensiones, deuda. Lo que estamos haciendo es llenar una huchita con deuda, O sea, estamos mientras pagando tenemos un desequilibrio por detrás. estamos pagando ahora mismo parte de las pensiones actuales con deuda, ¿no? Esa sería la lectura tan peligrosa de cómo está ahora mismo este actual sistema, ¿no? Sí, realmente le pasamos más de 40.000 millones de euros al sistema de la seguridad social con transferencias del Estado. Ujú. Entonces, por eso digo que hay un problema de financiación. Si este es por decisión política, es el sistema que tenemos, bien, pues habrá que pensar cómo lo hacemos sostenible. AIREF este año tiene la obligación, porque así nos comprometió, o se comprometió España con Bruselas cuando le aprobaron la reforma de las pensiones, que estaba comprometida en los hitos de los fondos europeos, dejó una cláusula de escape para revisar esa reforma. La cláusula era que cada 3 años AIREF haría un análisis de la sostenibilidad del sistema. Bueno, pues eso toca ahora, eso se va a hacer ahora en primavera y veremos qué análisis es el que hace la AIREF. Mi sensación es que va a ser bastante crítica con la situación y con la reforma del sistema de pensiones. El problema es que esa cláusula de escape a lo que nos obligará es a subir cotizaciones sociales, alargar la edad de jubilación o una serie de medidas que no son las que a ninguno nos gustaría. Pero si no somos capaces de darle una vuelta a este asunto y hacerlo con seriedad y sin demagogia de ningún tipo, vamos a tener un problema en los próximos años. Y hemos dado una patada hacia adelante, pero no hemos resuelto el problema estructural y habrá que analizar qué es lo que hay que financiar con impuestos, qué es lo que hay que financiar con cotizaciones y de verdad, si este es nuestro sistema, darle una sostenibilidad, la que sea, pero Ujú. habrá que analizarla y no enfrentar generaciones, que es lo que mi sensación Sí, sí, cuando lo que veo está haciendo. análisis en redes o en programas de televisión, creo que se está haciendo un enfrentamiento entre dos generaciones que es absolutamente peligroso. Los pensionistas actuales que tienen garantizada su pensión con una expectativa para los más jóvenes de decir, mire usted, es que no me cuenten cuentos que ¿qué voy a tener yo cuando llegue al futuro? Pues yo creo que a la gente joven hay que dar una respuesta, pero una respuesta seria. Y tratando a la gente como mayores de edad. Y dices, "Oigan, mire ustedes, este es el sistema que tenemos, estos son los desequilibrios, estos son los problemas de financiación que tienen, ¿qué solución ponemos entre todos? Pero como estamos en la cuestión del cortoplacismo que hablábamos antes, del rédito político Ujú. sencillo y fácil, se aplazan problemas que de verdad es que los tenemos ya. Es A que en mí, unos años va a ser mucho más grave. desde mi punto de vista, el sistema de capitalización creo que es lo más justo, ¿no? Porque a mí algo que me duele mucho es pensar que una persona que recién jubilada fallece, ese dinero se pierde, o sea, como que no lo ha capitalizado. Podríamos decir que esa persona se le ha guardado ese dinero para él en un sistema de capitalización y que al morir esa persona podrían heredarlo sus hijos o su mujer o alguien entiéndeme, ¿no? No se pierde, ¿vale? Porque ese dinero en cierto modo como que se pierde. Tú lo que estás haciendo ahora es como comprar un derecho. En el momento en que mueres parece que ese derecho de dinero desaparece, ¿no? Pero tú has estado aportando, ¿no?, a la seguridad social durante todo este tiempo. Si no, creo que, vamos, más o menos se entiende lo que estoy diciendo. Sí, vamos a ver, ahí sí, hay países que tienen sistemas de capitalización y que Mm. son perfectamente viables y pues si nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un debate serio y hacer un análisis serio. Ser conscientes de los desequilibrios que tenemos y pensar cuáles son las soluciones alternativas que podemos plantear y ya está. Si esto es tan sencillo y o sobre todo huir de esa demagogia. Sabemos que hay por pirámide poblacional. Vamos a tener un incremento porque hay mucha gente que se va a jubilar en los próximos años, Ujú. que además entra con pensiones más altas cada vez, el esfuerzo va a ser mayor para poder atender esa remuneración de las pensiones tal cual está el sistema ahora mismo y lo que hay que intentar es buscar una solución porque evidentemente esto ha sido una patada hacia adelante pero no está resuelto ni mucho menos el problema de sostenibilidad en el largo plazo y esto insisto, vamos a tener una situación de estrés, especialmente entre el 2035 y 2055, y ahí pues no podemos llegar con los deberes sin hacer, en mi opinión, en mi opinión. Perfecto. Muy bien, pues continuamos. Aquí tenemos ya los fondos europeos. Aquí, ¿qué nos Bueno, puedes pues contar, Santi?
Bueno, yo creo que es la gran oportunidad perdida. No voy a entrar muy en profundidad. Yo Vale. creo que, no sé si un día, recuérdame la memoria, yo creo que lo abordamos en un día, el tema de los fondos europeos. Sí, A lo mejor cuando acabe el programa en el año 2026 podremos hacer un balance ya con datos del sistema cerrado, pero lo que sí que es cierto es que esto acaba en agosto de 2026, el gobierno no llega, y aquí tenemos un ejemplo como año a año, da igual la fase contable que analicemos, el porcentaje de resolución y de ejecución cada vez es menor, cada vez queda menos tiempo. Siguiendo los datos del gobierno, nos falta el 70% o algo más del 70% por gestionar. Se están buscando maneras de flexibilizar el reglamento europeo para alargar la ejecución más allá de agosto de 2026 porque no se llega. ¿Y esto qué es lo que es la traducción de esto que yo digo? Pues que le mando el dinero a organismos intermedios y la Unión Europea me flexibiliza y me permite terminar de ejecutar más allá de 2026. ¿Qué es lo que acaba de hacer, por ejemplo, el Ministerio de Industria con Sepides? Le va a pasar 3.000 millones de los PERTE que no puede ejecutar a tiempo para que un organismo o una empresa pública, en este caso como Sepides, pues pueda ejecutar porque la Comisión Europea le va a permitir hacerlo más allá de 2026. Tenemos un embudo, un estrangulamiento y lamentablemente ni se están dirigiendo a las actividades más transformadoras ni se está ejecutando en tiempo y forma. Con lo ¿dónde cual, se está yendo ese dinero realmente? mayoritariamente al sector público. Ujú. Los grandes beneficiarios son administraciones públicas. Más allá de que luego termine finalmente en una licitación, pero el beneficiario, conforme está establecido en el reglamento europeo, el beneficiario final de estos fondos, en su mayor parte, está siendo la administración pública, Vale, no muy el bien. sector, no el sector Y la privado. verdad es que sobre fondos europeos nos podrías hablar 2 o 3 horas seguramente, así que no vamos a No, no, profundizar no, todo lo que... no nos porque vamos a. Yo creo que teniendo claro que tenemos un embudo, que no llega donde tiene que llegar, que no estamos siendo lo suficientemente eficientes y que además se acaba el programa, pues yo creo que era para que esto estuviera resuelto. Mm, Este gráfico es simplemente la visión de. Uy, aquí os he puesto el año 2022. Tenía que haberos puesto el último año, pero vamos, es similar. A sí. donde quiero ir a parar es que los datos de ejecución pues distan mucho. Los pagos realizados, que ni siquiera son, no es ejecución, porque hay mucho movimiento de fondos entre administraciones, pero están muy lejos de lo que se presupuesta año a año en los presupuestos generales del Estado. Yo cada vez que oigo, no, vamos a dedicar no sé cuántos miles de millones a lo que sea, a la actividad que sea. Siempre me pregunto, vale, pero ¿cuánto ha ejecutado usted? Cuando finaliza el año, vale, usted dijo que iba a dedicar no sé cuántos miles de millones, pero ¿cuánto ha ejecutado? Y de verdad te asustas cuando ves los porcentajes de ejecución de algunos ministerios. Industria, ciencia, innovación. Ves unos resultados absolutamente mediocres. Por eso me da igual los anuncios, me da igual lo que pinte usted en los presupuestos. Usted rinda cuentas de lo que ha ejecutado. Y ese es un análisis que habitualmente no se hace. Primero porque se cuesta un poco averiguar toda la información, pero un ejercicio de transparencia estaría muy bien que, que se pusieran más en valor esos datos más allá de los grandes titulares. Sí. Esto que hablaba, ¿no? De la visión, por ejemplo, por ministerios. De lo que tenían presupuestado los ministerios este año, pues vemos ahí como, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Turismo, que es el que más tiene, más de 7.000 millones para ejecutar este año, pues se ha quedado hasta octubre, solo llevaba pagos por el 6%. O sea, en 10 meses, ¿usted solo ha sido capaz de ejecutar el 6%? ¿De verdad? ¿En 6 meses? ¿Esta es la eficiencia del gobierno? El Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, que se ha tirado de vacaciones todo el año 2024 sin hacer nada. ¿Por qué digo esto? Pues porque puedo sustentarlo con los datos y aquí está. Es decir, otra señora que tenía uno de los grandes ministerios inversores con mayor dotación de fondos europeos en 2024 solo ha ejecutado el 6% del presupuesto, pero de verdad, ¿me pueden decir que esto es una gestión maravillosa? eh, Esto no es serio. Lo que pasa que, pues oye, cuesta mucho divulgar esto, explicarlo, y luego, ¿por qué no llegan los fondos europeos? ¿Por qué no se arrastra sobre el conjunto del PIB, sobre la innovación, sobre la inversión? Pues porque no se ejecutan. Tenemos 163.000 millones en un embudo y que en muchos casos, como hemos dicho, pues va donde no tiene que ir. Qué desastre. O sea, tienes dinero y no eres capaz de darle, de asignarlo, ¿no? Aquí la asignación de capital, o sea, es terrorífica, ¿verdad? Es Te voy, a, malísima. te voy a dar un dato, Sí. porque lo tengo reciente. Del Ministerio de Industria se han dejado sin ejecutar desde el año 2019 hasta final de 2000, hasta este dato, hasta octubre de 2024, lo tengo actualizado, más de 25.000 millones de euros. Qué barbaridad. Que tú presupuestabas y que luego no ejecutabas.
En ese periodo, 2019-2024, octubre de 2024, son más de 25.000 millones. Pues, Y es dinero dado, o sea, dinero que tienes es para hacer. dinero presupuestado, recaudado, que luego no termina de ejecutarse, se va pasando, se va arrastrando, se va moviendo de ejercicios de unos a otros. Es un desastre. Qué desastre, qué desastre, por ¿En qué favor. termina esto? Bueno, también voy rápido. En que luego el gobierno va haciendo ejercicios de ciencia ficción. Estos son varios momentos en los que anunció previsiones del impacto que iban a tener los fondos. Pues en un momento, en julio de 2021, dijo que iban a ser el 2,6 entre 2021 y 2031. Luego Calviño se creció y dijo en diciembre del 22 que no, el efecto va a ser casi del 3%. En diciembre del 23 tuvo que recular porque como esto era un desastre, dijo, bueno, va a ser el 2,55. Y el señor Cuerpo, actual ministro, hace un mes y algo nos dijo, bueno, va a ser el 2,60. Es decir, y al lado vemos el último documento del Banco Central Europeo, que es de hace un mes, donde se ve en línea punteada, el segundo cuadrito es el de España, el impacto que esperaban que iba a tener y como no se produce, lo van estirando en el tiempo hacia ejercicios posteriores. Bueno, pues esta es la demostración de que como no se ejecuta, pues y el papel lo soporta todo. No, pues el efecto lo veremos en 2027. Llegará 2027 y dirán, bueno, es que el efecto arrastre es que terminaremos viéndolo en Dios sepa cuándo. De verdad, es una mala broma. Qué barbaridad. Sí, Es una mala broma. el señor Cuerpo. El cuerpo se nos va a quedar a nosotros, yo creo, ¿sabes? Mal cuerpo. Bueno, simplemente por... Ya hemos visto temas de inversión Sí. que no funcionan. Si de verdad estuvieran llegando, esto que vemos aquí en este gráfico no sería. La productividad real por empleado, como entre 2018 y 2023, un 1,6% hemos perdido de productividad. Es decir, esta es la otra demostración. Es decir, podemos hablar de inversión, podemos hablar de innovación, que lo veremos ahora, pero productividad pasa lo mismo. Si de verdad estuvieran llegando donde tienen que llegar, no estaríamos con caídas de productividad como tenemos con respecto a 2018. Claro, y luego queremos bajar las horas de trabajo del trabajador, queremos subir el salario mínimo interprofesional, pero realmente la productividad del trabajador está cayendo. Claro, quieres abaratar o tener menos fuerza laboral, ¿no? Y vemos que la productividad aún así está cayendo. Si dijéramos, es que está subiendo la productividad y no lo podemos No, permitir, pero es que es al revés, claro. no. Y la otra parte, bueno, esto es simplemente igual un gráfico para comprobar la productividad Ujú. y sobre todo verlo con la evolución del coste laboral, como los costes laborales se han disparado y esto eh, tensiona terriblemente, especialmente a las pymes. Esto es Sí, especialmente a las pymes. sí, la productividad de las pymes hemos visto que ha caído y los costes no dejan de subir, ¿no? Los De costes subir. laborales. Entonces es muy complicado. No estamos haciendo, cuando se habla, no, hay que generar o permitir, lograr, alcanzar que las pequeñas y medianas empresas se hagan grandes, pero si no hace nada más usted que ponerles trabas para que puedan crecer y los desincentivos a crecer cada vez son mayores, es muy complicado. Sí, Vamos a seguir. sí, esto es... Simplemente lo comento y lo pasamos. Sí, Eh, igual, ni productividad, ni inversión, ni por supuesto innovación. Estamos muy lejos de los niveles de innovación. Estamos en el 1,49% ahora mismo. El año pasado era el 1,44% sobre el PIB, pero es la mitad de los países nórdicos, es ni una tercera parte del porcentaje de innovación sobre el PIB que se hace en Estados Unidos, ni Corea. O sea, nuestra brecha en innovación se abre más y más cada año. Y esto hemos sido capaces un poco de sostenerlo gracias a los fondos europeos. No sé qué vamos a hacer para impulsar la innovación. Eh, bueno, sí sería capaz de saber lo que hay que hacer, pero este gobierno, sin los recursos públicos de los fondos europeos, cuando se acaben, va a tener un problema para ser capaz de impulsar la innovación en el largo plazo. Y esto enlaza con la siguiente pantalla, que son las empresas, el porcentaje de empresas que realizan innovación en nuestro país y como veis estamos por debajo del 40% y en la parte final de los países de la Unión Europea. Y esto es un problema enorme. Sin innovación es imposible sostener de verdad incrementos de productividad y generar ese crecimiento potencial del PIB en el largo plazo. está claro. Vale, vamos a Mercado ver. laboral. Sí. Por tener una visión rápida, Ujú. en mi opinión, el paro registrado hace tiempo que dejó de ser una medida de la situación y del termómetro del mercado laboral. Podemos presumir lo que queramos, pero aquí tenemos los últimos datos de Eurostat y seguimos estando a la cola, tanto en paro juvenil como en tasa de paro general. En el caso de parados
contantes y sonantes, en número de personas, somos el país con mayor número de personas, incluso por encima de Francia, en paro. Es decir, en términos relativos, en términos absolutos. Podemos ponerle todo el enjuague que queramos. Si además medimos con lo que es el paro efectivo y considerando esos inactivos o esos fijos discontinuos que están en situación de inactividad, pues todavía se alarma uno más porque estamos por encima de los 3.300.000, Sí, 3.400.000 aproximadamente. se está maquillando, ¿no? Todo lo que es con ese fijo discontinuo, esa persona que trabaja 1 hora a la semana o cada 2 semanas, y es un maquillaje total, ¿no? Absolutamente. Tenemos un problema de asentismo laboral también. Ujú. Y esto se ve muy bien, no lo he traído al gráfico, pero vamos, cuando se analiza y pones en la misma pantalla la evolución del PIB y de las horas trabajadas, ves cómo se ha desacoplado completamente. Por esto que hablábamos, porque al final, si el PIB crece por estos elementos coyunturales que no tienen nada que ver con los elementos sólidos, pues evidentemente te puede crecer el PIB, pero las horas trabajadas se desacoplan completamente y llevan un camino mucho más lento y mucho más estancado realmente, que es como está con respecto a niveles de 2019. Pasamos, Vale, si quieres, sí, pasamos al empobrecimiento de de la y vamos con sociedad. la última, con la Sí. última parte Mm. de la charla. Esto me interesa mucho, ¿por qué? Porque este discurso que parece que los que tienen más de 60.000 euros o los que ganan más de 60.000 euros son ricos y hay que acribillarlos, es terriblemente peligroso. Ya no sabes ni a quién escuchar. Hay gente que te dice, no, no, es que más de 40.000 ya son ricos. Lo que estamos haciendo es empobrecer a la clase media. Absolutamente. Estamos esquilmando y haciendo cada vez más menguante a la clase media española. Y es terriblemente peligroso. ¿Por qué? Si miramos esta gráfica, aquí solo en nuestro país hay 1,2 millones de personas nada más que ganan más de 60.000 euros. Eso es lo que hay en esta gráfica. Y que si se compara en la parte derecha del gráfico con lo que generan de recaudación, en lo que pagan, en el impuesto del IRPF, nos damos cuenta que este 1,2 millones de personas nada más, el 2,5% de la población, es la que genera el 41,5% de los ingresos de IRPF. Si nos cargamos y expulsamos y desincentivamos a las personas que ganan más de 60.000 euros, tenemos un problema. Porque son los que Total. nutren el grueso de la recaudación. Si ya incluyes de 30.000 en adelante, pues bueno, es que tienes el 80% de la recaudación son personas que ganan más de 30.000 euros. Es decir, vamos a ser cuidadosos y vamos a entender cómo se construyen los impuestos y cómo se construye la recaudación y a ser rigurosos. Y sobre todo, porque con todo esto enlazo con lo que te decía al principio, es decir, ni siquiera somos capaces de proteger a los más vulnerables. Somos el quinto peor país de la Unión Europea cuando se analiza lo que es el impacto de las transferencias sociales para reducir la pobreza. Y eso es terrible. En un entorno, además, en el que impuestos, inflación, lo que están haciendo es asfixiar a familias y evitar que consigan llegar o dificultarles el que consigan llegar a mitad de mes Claro, o a final de mes. yo creo que lo peligroso aquí es el discurso, ¿no? Empezaron a decirnos que los millonarios eran los que tenían 1 millón, luego los que tienen medio, luego los que ganan 100.000, luego los que ganan 60.000, luego irán ya por los 40.000 y esos son los millonarios, ¿no? Entonces ya se empieza a atacar esa base de los que ganan más de 60.000 euros que tributan tantísimo. Entonces, ya cuando empiecen a decir que los millonarios son los que ganan 20.000 euros al año, nos habrán liquidado ya totalmente a la clase media, ¿no? Entonces, tenemos un país de pobres. O sea, se nos queda ya un país de pobres totalmente. Es que es lo que está ocurriendo, se está estrechando, pero por abajo. Mm, Estamos, ujú. eh, sobre todo cuando ves la capacidad adquisitiva, pues eh, como la inflación, los tipos, los costes, todo ha deteriorado enormemente a la clase media. Y lo que Entonces, teníamos que tener es más gente cotizando, más gente generando puestos de valor, atrayendo gente, personas que vengan de verdad a aportar con altos sueldos y que generen recaudación, porque si no acabamos en este gráfico, en el de carencia material, social y severa. Aquí tenemos, a mí me gusta siempre tocar los indicadores sociales porque es que de verdad al final termina siendo lo más importante, de verdad que lo digo. Tenemos los niveles de carencia material, social y severa más altos desde el año 2014. A pesar de todo el relato y las medidas sociales y el gobierno de la gente y todos estos mantras que nos cuenta el gobierno. Son
4.325.000 personas. Esta cifra, el 9% de los españoles. Y esto es algo que no nos podemos permitir. Si además vemos la pantalla siguiente y pasamos a otro indicador, que aquí estamos hablando de la población en riesgo de pobreza y de exclusión social, estamos al 26,5%. Estos son 12,7 millones de españoles en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Por primera vez estamos a la cabeza en este indicador de los países de la zona euro, no de la Unión Europea, que como vemos estamos los terceros, pero sí somos el país a la cola entre los que formamos la zona del euro. Y esto es dramático, por lo mismo que hablaba. Al final, aquí hay personas detrás. Estos son personas con nombre y apellidos y un DNI. Y todo lo demás son cuentos chinos. Es decir, podemos hablar de gasto público, podemos hablar de muchas cosas, pero especialmente, como muy bien muestras en esta imagen, concentrados en determinadas zonas de España que lo están pasando peor y que tienen más tasas de empobrecimiento, como son Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, si bien es cierto que Andalucía ha pegado un giro que verá matizado mucho esto en los próximos años. Sí. Y por último, si quieres podemos ver el otro indicador que es clave, que es terrible, que es el porcentaje de menores que están en riesgo de pobreza o de exclusión social, un 34,5%. Es el segundo mayor porcentaje solo por detrás de Rumanía. Entonces, de verdad, para un país que de verdad quiere dar lecciones, que quiere ser la economía del euro, que quiere ser competitivo, con todos los fondos europeos, con todos los ingresos, con toda la propaganda de redistribución de la riqueza, estamos redistribuyendo la miseria. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso se ve en estos indicadores sociales con tasas que de verdad es que son inasumibles. Son inasumibles. No nos podemos permitir esto. Algo estamos haciendo muy mal cuando tenemos estas tasas de carencia material social y severa, de población en riesgo de pobreza y de exclusión social, y en el dato especialmente de los menores. La verdad, yo creo que esto requiere una reflexión y por eso vuelvo al inicio de la conversación que teníamos. Tanto triunfalismo, pues hay que ver otra serie de cosas y descender un poco para aterrizar los indicadores y de verdad entender por qué hay ese desacople entre la percepción micro y la percepción macro. Muy bien, la verdad es que yo creo que está muy bien explicado. Tenemos un país maravilloso, que podría ser un país maravilloso, muy bien situado, con toda la riqueza natural que tenemos, la industria que podría ser mucho mayor. Tenemos tierra sin trabajar, por eso se habla de la España vaciada, ¿no? Extensiones larguísimas. Y luego también tenemos turismo, tenemos historia, y es una pena que estemos en este momento, en esta situación, ¿no? Por la mala gestión y la mala administración de todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda clarísimo y es muy ilustrativo. Y te quería preguntar, Santi, ¿qué le recomendarías a un joven? Vamos a poner 18, 22 años, que empieza a ver ya, que empieza su vida laboral, ¿no? Que tiene que labrarse un futuro. ¿Cuáles serían esas bases que tú le darías como español y qué está en su mano hacer para no verse imbuido en lo que nos han mostrado, ¿no? Que es esta espiral de empobrecimiento? Pues dos claves, por no extenderme mucho más. La primera, la formación. La formación. Hay que formarse, hay que estudiar, hay que hacer un esfuerzo por ganarse el mérito. Ganarse el mérito académico, recuperar este país tiene que recuperar el mérito y la capacidad. ¿Sí? Esos valores como valores esenciales de la formación. Es el mayor ascensor social, la educación y la capacitación. Es el mayor ascensor social y está roto, ¿eh? Lamentablemente está roto. Entonces yo lo que le diría a los jóvenes es formación. Pero formación, yo creo que por lo menos nuestra generación vivimos una formación continua. O sea, sabemos que estamos continuamente formándonos, estamos continuamente haciendo cursos, estamos continuamente aprendiendo. Intento personalmente buscar horas para aprender muchas cosas sobre inteligencia artificial, sobre machine learning. Es tan apasionante que lamento no poder llegar a todo lo que me gustaría hacer, pero hay que continuar, hay que seguir formándose. Entonces, formación, talento, es primera recomendación. Segunda recomendación, ahorro. Este país necesita más cultura financiera, necesita capacidad de ahorro, capacidad de planificación financiera, de empezar a ahorrar desde jóvenes, de tener, seguir la regla de pagarse a sí mismo primero, de establecer una
una parte de tus ingresos, lo primero, para el ahorro. Después ya vendrá todo lo demás. Inversión en vivienda, gastos, etcétera. Pero lo primero, de tu nómina, separa para ahorrar. Sepárala. Y trabaja un ahorro continuo que te dé un fondo de emergencia, por decirlo así, capacidad para ante una circunstancia tener unos ahorros y tener capacidad para tener una inversión en el largo plazo y que te ayude a producir. Y tener, pensando en esto que hablábamos, ¿no? De la jubilación, de las pensiones, yo, vamos, no sería capaz de plantearme el futuro sin intentar generar ahorro. Detrás del ahorro vendrá la inversión y vendrán otra serie de cosas. Pero para mí esas son las dos patas principales. Formación, talento, tener claro que vas a estar continuamente formándote y que tienes que buscar los huecos y los espacios para estar continuamente formándote y no tener miedo a crecer laboralmente y a poder asumir nuevos riesgos y cambiar de residencia, etcétera. Y la segunda, de verdad, el ahorro. El tener capacidad de ahorro y de previsión en el largo plazo. Para ello, enlazo a que hay varios episodios que hemos hecho aquí en el canal sobre finanzas personales, donde trabajamos todo eso. Esencial. El págate a ti mismo primero, que es quitar un 10% de tu sueldo y ahorrarlo tal y como lo cobras. O sea, cuando lo cobres, automatízalo y llévalo a una cuenta aparte. Eso va a componer, cuando lo inviertas, irá componiendo. Lo puedes componer, bueno, la inversión ya indexada. O sea, ya es otro mundo que lo hemos tratado en muchos episodios de este canal. Y sobre todo, eso te llega a capitalizarte. Una vez estás capitalizado, te pone te pone en el 90% por delante de la gente. O sea, es alucinante. Y esto no te va a quitar tu estilo de vida. No vas a vivir peor porque ahorres, al revés. Vas a vivir mucho mejor y mucho más seguro. Entonces, y lo de la formación, eso sí que, vamos, lo tengo yo muy claro. No es la que te va a dar esa habilidad, no va a ser siempre la formación reglada. Hay muchos cursos de calidad que están dados por gente de mucha calidad y que te va a dar las 5 ideas que te va también a poner, igual, soy muy pesado, por delante del 90% del resto de la gente. Formaros y ahorrar. Yo creo que es, vamos, fíjate, pensaba, seguro que Santi dice esto porque es un tío inteligente. Y efectivamente, ahí está. Me parecen las dos partes, vamos, para una persona que sea joven, ojalá y pudiera yo retroceder años y haber empezado antes. Sí, sí. Fíjate, Warren Buffett Warren Buffett decía que empezó con 13 años y él se lamentaba de no haber empezado antes, ¿sabes? O sea, fíjate qué cosas. Me Bueno, parecen dos recetas absolutamente imprescindibles para cualquier persona de verdad joven. Es algo que tiene que tener grabado a fuego. Totalmente. Pues con esto vamos a acabar, Santi. Muchísimas gracias. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde puede encontrarte? Pues me tiene en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Me buscan por Santiago Sánchez. En Twitter soy @Santiago Santi Sánchez AB. Lo ponemos en Vamos, la sí, descripción. se buscan y luego pues pueden ver mis artículos en Libre Mercado, pueden verlos en Invertia, en la sección económica del Español. Y vamos, por correo electrónico, incluso si alguien quiere hacer alguna consulta. Soy colegiado del Colegio de Economistas de Madrid y mi correo es ssánchez@cemad.es. Lo dejamos también en las notas del episodio y en los comentarios. Y si queréis contactar con Santi, lo tenéis a vuestra disposición. Pues algo más que quieras decirle a nuestra audiencia antes de despedirnos, Santi. Pues nada más. Daros las gracias a todos, a los que nos han seguido hasta el final, a ti por invitarme y por haber dedicado este espacio pues, a hablar un poquito pues, de estos números, de estas cifras. Y lo que tienen que hacer es seguir tu canal de podcast, porque todos los temas que tratáis son temas interesantes y que terminan en eso de lo que estábamos hablando, ¿no? En mejorar tu formación y sobre todo la amplitud de miras y la amplitud de ideas del mundo en el que vivimos, que muchas veces estamos muy cerrados únicamente a lo que consumimos en nuestro día a día y hay que abrir la mente y abrir nuestro espectro para asumir bien el entorno en el que vivimos y tomar decisiones correctas. Exactamente. Pues muy bien, muchísimas gracias, Santiago, y desde aquí nos despedimos. Gracias por escuchar el canal, a todos los que estéis ahí. Ya sabéis que agradecemos vuestros comentarios logarítmicos y esos likes, esa suscripción, y que compartáis y nos digáis qué os parece. Y nada, estamos aquí, como siempre digo, para aprender y para aprender a ahorrar e invertir, ser más ricos, ser más inteligentes, ser más sabios y vivir mejor. Muy buenas tardes a todos y que tengáis un buen día. Hasta luego, Santiago. Gracias. Hasta luego.